Es de naturaleza humana ser curioso. Si no fuéramos curiosos no habríamos sobrevivido como especie por tanto tiempo. Como humanos constantemente se nos ocurren nuevos inventos y teorías sobre cómo el mundo funciona alrededor de nosotros. Pero a veces las personas pueden ser un poco complacientes en tratar de probar su teoría, a veces con consecuencias fatales, demostrando que debes investigar un poco más y hacer pruebas antes de ciegamente creer en tu propia propaganda. Aquí están 20 ejemplos de personas que murieron refutando su propia teoría. Número 20. Lo supernatural le falla al chamán. Un hombre conocido como Suprianto fue un chamán de Indonesia. En 2017 intentó ayudar a encontrar el cuerpo de un adolescente en un lago. Suprianto afirmó que tenía una habilidad sobrenatural de controlar a los cocodrilos. Los cocodrilos infestaban el lago en cuestión, así que Suprianto parecía como la persona adecuada para el trabajo. Suprianto llegó al lago y comenzó a cantar mientras nadaba. No mucho después, Suprianto fue arrastrado bajo el agua por un cocodrilo. El cuerpo de Suprianto fue descubierto luego, pero parece que el cuerpo estaba intacto y murió de falta de oxígeno. Número 19. Prueba de chaleco a prueba de puñaladas termina trágicamente. 5 días después de su cumpleaños 22 en 2017, Jordan Easton estaba celebrando con sus amigos en Yorkshire Norte. Mientras la pasaba bien, el señor Easton les dijo a sus amigos que estaba usando un chaleco a prueba de puñaladas. Como estaba deseoso de presumirlo, el señor Easton buscó un cuchillo en la cocina para darle una demostración a sus amigos. Hundió el cuchillo en su pecho para que el chaleco bloqueara el cuchillo. Desafortunadamente, el chaleco a prueba de puñaladas falló en su trabajo. El cuchillo pasó por el supuesto chaleco y fue directamente a su pecho. El señor Easton murió poco después del incidente. Número 18. Caminar en un río infestado de cocodrilos. Jonathan Mthethwa era un pastor en Zimbabue. Quería probar a la multitud en su iglesia que la fe es importante. El señor Mthethwa pensó que la mejor forma de hacer eso era replicar la historia bíblica de Jesucristo caminando sobre el agua. El río que él escogió para este milagro era conocido como el río Cocodrilo. En una mañana de sábado en 2017, el señor Mthethwa y su flock fueron al río. El señor comenzó a caminar en el río. Mientras esperaba para ascender sobre el río, él fue atacado por 3 cocodrilos y su ropa fue lo único que quedó. Número 17. Navegante sin experiencia ignora importante consejo. En 2012, Mary Unwin compró un yate. Al día siguiente tenía una lección de navegación de 4 horas. La señora Unwin tenía poca experiencia en navegación hasta este punto. Un par de días después, la señora Unwin decidió que iba a sorprender a su esposo al navegar de Cornwall a Devon, ella sola durante la noche. Muchos navegantes experimentados le aconsejaron no hacer eso y le sugirieron que debía contratar a un equipo, pero ella no quería escuchar. Las autoridades luego descubrieron el bote destruido, pero la señora Unwin nunca ha sido encontrada. Número 16. La inmortalidad paga un precio pesado. Alexander Bogdanov fue un médico ruso durante la era de la Unión Soviética y se convirtió en un pionero de las transfusiones de sangre en los 20. Su teoría era que una persona podía alcanzar la juventud eterna a través de transfusiones de sangre regulares. Después de 11 transfusiones, el señor Bogdanov habló sobre los cambios en su cuerpo. Dijo que su vida había mejorado y el ritmo de calvicie en su cabeza se había detenido. Sin embargo, la suerte del señor Bogdanov se había acabado. Terminó teniendo una transfusión de sangre contaminada. La sangre era de alguien que tenía malaria y tuberculosis. La sangre enferma, además de ser el tipo sanguíneo equivocado, causó una reacción transfuncional hemolítica y él murió poco después de esta fatal transfusión. En general, las investigaciones han encontrado resultados mixtos sobre la efectividad de las transfusiones de sangre, pero los abrumadores riesgos de rechazo hacen que no valga la pena arriesgarse. Número 15. No están a prueba de balas. Las personas probando sus chalecos a prueba de balas parece ser algo común. En febrero de 2019, Parker Lynch estaba con amigos en Arizona. Habían puesto un chaleco de balas como objetivo. Dispararon sus armas al chaleco para ver qué pasaría. Luego el señor Lynch decidió cambiar el juego un poco. Se acercó al chaleco y se lo puso. El señor Lynch convenció a uno de sus amigos para que disparara el chaleco que estaba usando. El chaleco no logró detener la bala disparada por
por su amigo. En su lugar, la bala perforó al chaleco y al señor Lynch, llevando a su muerte poco después. Número 14. Acupuntura punzante. Se cree que la acupuntura ayuda a una variedad de problemas de salud, pero una mujer española de 55 años quería llevarlo un poco más allá al usar aguijones de abeja en vez de agujas. La mujer no identificada usó este método de acupuntura cada semana por 2 años, pero durante una cita la mujer reaccionó mal a los aguijones de abeja. Comenzó a tener una reacción alérgica severa. Aunque la ambulancia llegó rápido, la mujer murió una semana después en un hospital debido a anafilaxia. Número 13. Creencias de pareja matan a su hijo. Tristemente, la víctima de esta no tuvo la culpa. Las acciones de un esposo y esposa antivacunas, terraplanistas y creyentes de la conspiración de estelas químicas lastimosamente terminaron en la muerte de su bebé de 6 semanas. Después del nacimiento de su bebé, se negaron a permitir que los doctores proporcionaran vacunas, vitaminas y otras inyecciones para su bebé. Después de que el bebé murió, la autopsia mostró que fue resultado de una hemorragia cerebral de una deficiencia de vitamina K. No obstante, los padres creen que el hospital mató a su hijo a propósito con el fin de vender los órganos del bebé. Es loco como priorizan sus creencias sobre la salud del niño. Ahora están acusados de asesinato. Número 12. Afirmaciones de salud poco precisas de youtuber. Mari López fue una creadora de YouTube de Texas. En 2015, la señora López recibió el diagnóstico de que tenía cáncer de mama. Les dijo a sus espectadores que había rechazado el tratamiento tradicional para en su lugar reducir los productos provenientes de animales. Poco después, la señora López dijo que estaba en remisión por cáncer. Además de eso, debido al cambio de estilo de vida y algo de ayuda de Dios, ella se curó de ser lesbiana. Pero fue una sorpresa luego cuando la sobrina de la señora López, Liz Johnson, después confirmó que su tía murió en 2017 de cáncer. La señora Johnson ha desde entonces culpado a su propia madre por el regreso del cáncer de la señora López. El razonamiento de la señora Johnson era que su madre estaba alimentando a la señora López de carne y comida de microondas. Quizás solo debió quedarse con los tratamientos sugeridos por los doctores. Número 11. Truco final de hombre mágico. Lin Ba, también conocido como Perro Negro, fue autoproclamado hombre mágico. El señor Ba, de 68 años, tenía una creencia inusual en vaporización de humanos. El señor Ba creía que poner a humanos al vapor limpia su mente y alma. Esta actividad involucra una tapa siendo colocada para encerrar al señor Ba dentro de un sartén. Luego se encendería fuego debajo del sartén. Después de 10 años de participar en la vaporización de humanos, el acto eventualmente se llevaría a la vida del señor Ba. A 30 minutos de una sesión de vapor, el señor Ba empezó a golpear la tapa desesperadamente. Mientras que espectadores removían la tapa, descubrieron que el señor Ba había muerto. La causa de su muerte fue por quemaduras de segundo grado y un ataque al corazón. Número 10. Truco de YouTube termina mal. En 2017, Mona Lisa Pérez de Minnesota tenía un plan para traer fama. La señorita Pérez se le ocurrió un truco que podría grabar y subir a YouTube. Este truco involucraba a su novio, una pistola y un libro grueso. Pérez convenció a su novio, Pedro Ruiz, de formar parte de su plan. Ella entregó el grueso libro al señor Ruiz mientras ella recogía el arma. Disparó el arma hacia el libro, asumiendo que la bala no podría penetrar el libro debido al grosor. Sin embargo, la bala perforó el libro y le dio al señor Ruiz en el pecho. Lamentablemente, Ruiz murió por el disparo. Número 9. No como en las películas. Un hombre no identificado en 2018 estaba muy impaciente. Estaba parado en un paso a nivel en Salt Lake City. Mientras veía pasar el tren de carga, decidió que no podría esperar más para pasar al otro lado. El hombre pensó en las películas que había visto. En aquellas películas, los personajes fácilmente pasarían bajo las ruedas del tren. El hombre asumió que sería una tarea fácil de replicar y de repente vio la oportunidad e intentó rodar por las ruedas del tren. No obstante, el hombre no pudo evadir las ruedas, lo cual resultó en él siendo aplastado hasta la muerte. Número 8. Taxi volador no vuela. Michael Dacre, un piloto británico de 53 años, intentó probar su nuevo invento en 2009 para demostrar que funcionaba. El señor Dacre había creado lo que había sido descrito como un taxi volador. Este vehículo era un avión jetpot de 8 asientos. Él ideó este nuevo método de transporte para permitir viajes económicos, tranquilos y eficientes entre ciudades. En el vuelo de prueba inaugural, el jetpot estaba luchando para despegar y el señor Dacre era el único piloto y ocupante a bordo. Después de 3 intentos
intentos para volar, intentó de nuevo una cuarta, pero esta vez el jetbot logró dejar el suelo y alcanzar 198 metros antes de que se paralizara y estrellara contra el suelo. Una gran bola de fuego irrumpió del accidente, la cual mató al señor Dacre y tristemente refutó la viabilidad de su vehículo. Número 7. Muerte imprevista. Desprit Pali era un psíquico de 25 años en Tailandia. En 2017, el señor Pali estaba realizando un ritual, el cual había realizado antes en numerosas ocasiones. La razón de realizar este ritual era para honrar a los fantasmas de sus ancestros. Durante este ritual, el señor Pali empujaría una espada hacia su pecho. Cada vez que había realizado este ritual, la hoja de la espada se quebraba en su pecho, creando la impresión de que era inmortal. En su último ritual, la hoja de la espada permaneció intacta y el señor Pali hundió la espada en su pecho, aunque si llegó al hospital murió poco después. Número 6. Paracaídas casero no se detiene. En 1912, Franz Reichelt miró por encima de la Torre Eiffel. El señor Reichelt estaba usando su traje paracaídas casero, que estaba convencido de que funcionaba. El sastre nacido en Austria había estado trabajando en su traje paracaídas por los últimos 2 años, y la prensa y la policía veían desde abajo. Vieron cómo el señor Reichelt saltó 57 metros y se estrelló contra el suelo. Las personas creían que el señor Reichelt había usado maniquí de pruebas, pero tristemente no fue el caso. Mientras él saltaba, su traje paracaídas lo envolvió y no funcionó como debía, muriendo en el impacto con el suelo parisino. Número 5. Tratamiento de serpiente venenosa falla. Musa Dikpur, de Aflao, Ghana, tenía 53 años cuando este evento fatal ocurrió en la granja de su amigo donde estaba ayudando. Una serpiente fue decapitada después de que actuara agresivamente y atacara a los hombres. El señor Dikpur recuperó la cabeza de la serpiente y la puso en su boca. Estaba intentando beber el veneno de la serpiente para poder ganar inmunidad contra el veneno de la serpiente. Sin embargo, la serpiente aún estaba consciente. La serpiente hundió sus colmillos en la lengua del señor Dikpur e inyectó su veneno. Solo media hora después, él murió por efectos del veneno. Número 4. Amuleto a prueba de balas no acierta. En Nigeria en 2018, Shnaka Dozue estaba trabajando como un curador autoproclamado. Un hombre se acercó a él con el fin de tener un amuleto antibalas creado para él. Los amuletos a prueba de bala o pociones son creados regularmente en Nigeria, pero a menudo no funcionan. Con el fin de crear que su amuleto funcionaba, Dozue entregó al hombre un arma, pidiéndole al hombre que le disparara. El hombre disparó, pero el amuleto no lo protegió, muriendo instantáneamente por la herida de bala. ¿Dónde están los inspectores de salud y seguridad cuando los necesitas? Número 3. Rapero a prueba de balas es asesinado a tiros. Jibril Abdurrahman, de otra forma conocido como Young Masi, fue un rapero proveniente de Atlanta. El señor Abdurrahman afirmaba que le habían disparado en 11 ocasiones distintas y había declarado previamente que Dios lo hizo a prueba de balas. Después de otro intento de asesinato, en 2017, esta afirmación resultó ser incorrecta. Él estaba en una pizzería en Atlanta y cuando dejó la pizzería le dispararon múltiples veces. Abdur, quien tenía 31 años en ese momento, murió en la escena. El asesino desconocido ha podido evadir el arresto hasta este día. Es una historia muy triste, pero también genera dudas de por qué no hizo serios cambios en su vida, como mudarse si le habían disparado tanto. Número 2. Prueba descarrilada. Era 1921 y a la joven edad de 25, el inventor ruso Valery Novakovsky decidió probar su invento, el aerovagón. Fue un vagón de alta velocidad experimental equipado con un motor de aeronave y tracción de hélices. Un grupo de los asociados del señor Novakovsky y él mismo viajaron de Moscú a Tula por vía de este nuevo vehículo. El viaje de ida había estado sin problemas, pero el de regreso no. Mientras el aerovagón estaba viajando de regreso a Moscú, el aerovagón se descarriló fuera de las vías del tren. De las 22 personas a bordo del aerovagón, 6 murieron, incluyendo el señor Novakovsky, probando que no era el modo de transporte seguro que pensaron que sería. Número 1. Mordida sagrada de serpiente. En 2012, el pastor Mark Walford pertenecía a la Iglesia del Señor Jesucristo, la cual está ubicada en Virginia Occidental. Esta iglesia cree que los cristianos deben manejar serpientes para poder probar su fe. Extrañamente, no son la única iglesia en seguir esta idea. Piensan que este pasaje en la Biblia literalmente les está diciendo que tomen en las manos serpientes, así que hacen exactamente eso. Realizarán servicios religiosos mientras sostienen y juegan con serpientes muy venenosas, y se aconseja que cualquiera mordida
mordido en estos servicios, no busque ayuda médica. Muchos en la multitud tienen miembros de la familia que han muerto por las mordidas. El señor Walford fue mordido por una serpiente de cascabel mientras probaba su fe en un servicio al aire libre. Muchas horas después del incidente, finalmente decidió ir al hospital. Como habían pasado muchas horas, los doctores no pudieron salvar su vida. Entonces, la próxima vez que tengas una teoría que sea potencialmente mortal, retrocede un poco y busca una segunda opinión antes de hacer algo estúpido. ¿Cuál ejemplo pensaste que fue el más inoportuno? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.